Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más, listos para desentrañar los misterios y las fascinantes historias que rodean a nuestras estrellas favoritas. Hoy, como bien habrán intuido por el título y la expectación que ha generado, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo del espectáculo, y que, para ser completamente honestos, ha desatado una verdadera tormenta de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, un sinfín de interpretaciones. Hablaremos de Kerem Bürsin, uno de esos talentos que trasciende fronteras, y más específicamente, nos adentraremos en el epicentro de un supuesto rechazo que, según se susurra, involucra directamente a Hande Erçel. Si han escuchado bien, y sé que esta sola mención ya aviva la curiosidad de muchos. Según los ecos que se han propagado como pólvora en las redes sociales y los diversos medios de entretenimiento, e incluso lo que parece haber trascendido a través de fuentes cercanas, una intervención, un intento de persuasión por parte de Hande Erçel, no habría sido suficiente para convencer a Kerem Bürsin de algo que para él era de suma importancia. Comprendo que la información actual pueda sonar un tanto enigmática, incluso críptica, pero esa es precisamente nuestra misión hoy, desgranar cada uno de los detalles, analizar las posibles implicaciones que esta situación podría acarrear y, en la medida de lo posible, intentar vislumbrar qué es lo que realmente podría estar sucediendo tras bambalinas, lejos del foco implacable de las cámaras. Así que les invito a que se pongan cómodos, que preparen sus mentes analíticas y, sobre todo, que tengan a mano sus preguntas, porque este vídeo promete ser una inmersión profunda y, esperamos, muy esclarecedora. Y como siempre, antes de que el entusiasmo nos arrastre por completo, un recordatorio fundamental: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a que pulsen el botón de suscripción. Cada nuevo suscriptor es un soplo de aire fresco que nos impulsa a seguir dedicando tiempo y esfuerzo a la creación de contenido de la más alta calidad para ustedes. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis detallados y todo el material que preparamos con tanto cariño. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos de lleno a abordar el corazón de este asunto que hoy nos congrega: Kerem Bürsin, Hande Erçel y esta supuesta intervención que, de acuerdo con los reportes, no habría surtido el efecto deseado. Para poder comprender la verdadera magnitud de esta noticia, es indispensable que hagamos un pequeño ejercicio de contextualización. Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, uno de los actores turcos que ha logrado escalar a las cimas de la popularidad y el carisma a nivel internacional. Su talento innato, su presencia magnética en pantalla y, como no, su vida personal, especialmente aquella relación que mantuvo con Hande Erçel, han sido materia prima constante para el escrutinio mediático y el interés de millones de seguidores. Por su parte, Hande Erçel no se queda atrás, es una actriz igualmente dotada, admirada y con una legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente. La historia de amor que compartió con Kerem fue para muchos el arquetipo de un cuento de hadas moderno, una narrativa romántica que cautivó y enamoró a audiencias en todos los rincones del planeta. Juntos no solo compartieron créditos en producciones que se convirtieron en éxitos rotundos, sino que también desarrollaron una química tan palpable, tan genuina, que trascendió la frontera de la ficción, consolidándose como una de las parejas más queridas y admiradas en el panorama del entretenimiento. Su conexión era tan fuerte que muchos de sus fans esperaban y deseaban que esa magia se extendiera más allá de los sets de filmación. La noticia, que ha explotado en las redes sociales y se ha replicado en innumerables portales de entretenimiento, sugiere, con un matiz de dramatismo, que Hande Erçel habría intentado intervenir en una decisión que Kerem Bürsin estaba a punto de tomar, una decisión que, al parecer, era de gran calado para él. Sin embargo, y aquí reside el quid de la cuestión, Kerem, al parecer, no cedió a las peticiones o al consejo de Hande. La naturaleza exacta de esta intervención y de la decisión que Kerem tomó o está por tomar aún navega en un mar de incógnitas, y es precisamente en esta nebulosa donde nuestro análisis adquiere su máxima relevancia. Los rumores, alimentados por filtraciones y comentarios de fuentes no oficiales, apuntan a que Hande, ya sea por preocupación, por un interés personal, o incluso por un consejo desinteresado, habría intentado persuadir a Kerem para que modificara su rumbo en algún aspecto crucial de su carrera, o incluso de su vida privada. No obstante, a pesar de los esfuerzos, las fuentes, aunque no siempre confirmadas por las partes involucradas, insinúan de manera persistente que Kerem Bürsin se mantuvo inquebrantable en su postura, firme en su decisión. ¿Y qué podría significar todo esto? Las teorías que circulan son tan variadas como apasionadas.
Una de las hipótesis con mayor fuerza es que esta intervención de Ande podría estar estrechamente ligada a un proyecto profesional de gran envergadura. Imaginemos escenarios, quizás Ande, con su vasta experiencia en la industria, le sugirió a Kerem que rechazara un determinado papel que le habían ofrecido, argumentando razones de peso, o por el contrario, que aceptara otro que ella consideraba más adecuado para su desarrollo artístico. O tal vez, el consejo se centró en cómo abordar una negociación contractual crucial, o incluso en la visión a largo plazo de su carrera. En el vertiginoso y competitivo mundo del cine y la televisión, las decisiones profesionales son verdaderos puntos de inflexión, y es natural que estén influenciadas por el consejo de las personas más cercanas, ya sean parejas sentimentales, amigos íntimos, o incluso mentores con una visión más amplia. Si Ande, con su conocimiento de primera mano de las complejidades de la industria, le brindó su opinión a Kerem, y él, a pesar de todo, decidió seguir su propio camino, esto podría revelar varios aspectos interesantes sobre su personalidad y su carrera. Por un lado, podría ser una demostración palpable de la independencia, la autonomía y la férrea determinación de Kerem Bürsin. Si él posee una visión clara y definida de lo que anhela para su futuro profesional, es muy probable que se aferre a ella con convicción, incluso si eso implica discrepar o no seguir el consejo de alguien a quien valora y respeta profundamente. Otra línea de pensamiento sugiere que la intervención de Ande podría no haber sido un simple consejo, sino algo más intenso, quizás una petición, un ruego, o incluso una súplica. Intentemos visualizar un escenario en el que Ande tuviera motivos lo suficientemente poderosos como para desear que Kerem actuara de una manera específica, o evitara hacer algo en particular, y ella habría hecho todo lo posible por moverlo a su voluntad. El hecho de que Kerem, a pesar de los intentos, se haya mantenido firme en su decisión, podría indicar que la petición de Ande, sin importar cuán trascendental fuera para ella, no se alineaba con las prioridades, las convicciones o la visión personal de Kerem en ese preciso momento. Esto sin duda alguna nos lleva a plantearnos interrogantes fascinantes sobre la dinámica de su relación, y fundamentalmente sobre la autonomía de Kerem como artista y como individuo. Y no podemos obviar el contexto de su relación pasada. La conexión entre Kerem y Ande fue un fenómeno mediático de proporciones épicas. Su ruptura, aunque públicamente se presentara como amistosa y cordial, siempre dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, de qué hubiera pasado si. ¿Podría esta intervención de Ande ser, en el fondo, un intento de recuperar algún tipo de influencia o conexión emocional con Kerem? Es una posibilidad que no podemos descartar por completo, aunque quizás sea menos probable si nos enfocamos estrictamente en decisiones de índole puramente profesional. Sin embargo, en el complejo entramado de las relaciones humanas, a veces los límites se vuelven difusos, las motivaciones se entrelazan y la línea entre lo personal y lo profesional se desdibuja. Lo que resulta particularmente interesante de esta noticia, y de este tipo de relatos en general, es cómo ponen de manifiesto la intensa presión y el constante escrutinio al que están sometidos los actores y las figuras públicas. Cada decisión que toman, cada interacción que tienen, cada paso que dan, es analizado al milímetro y, en muchas ocasiones, distorsionado, magnificado o malinterpretado por la prensa sensacionalista y por una parte de la opinión pública o los fans. Si Ande intentó aconsejar a Kerem, es muy plausible, incluso probable, que lo hiciera desde un lugar de genuino apoyo y afecto, como lo harían dos personas que se conocen íntimamente, que comparten un pasado significativo y que se preocupan mutuamente por su bienestar. El hecho de que Kerem haya decidido no seguir su consejo no implica necesariamente la existencia de un conflicto insalvable o de una disputa grave, más bien, podría tratarse simplemente de una diferencia de opinión, algo completamente natural y esperable entre dos individuos, por muy cercanos que sean. Sin embargo, la forma en que esta noticia ha sido presentada, con ese titular tan directo y contundente como rechazado, sugiere un drama y una tensión que en la realidad de las cosas, quizás no exista en absoluto. Es crucial recordar, y este es un punto que debemos enfatizar una y otra vez, que gran parte de esta información emana de fuentes no oficiales, de comentarios en redes sociales, de filtraciones anónimas y, en definitiva, de la especulación mediática. Los actores, al igual que cualquier ser humano, tienen en derecho a su privacidad, a su espacio personal y a tomar sus propias decisiones vitales y profesionales sin tener que someterse a un interrogatorio público constante o a la necesidad de dar explicaciones exhaustivas sobre cada uno de sus movimientos. Por lo tanto, debemos ejercitar un saludable grado de escepticismo y cautela al interpretar estos rumores que, aunque entretenidos, a menudo carecen de fundamento sólido.
Sin embargo, tampoco podemos negar que este tipo de historias, con su carga de intriga y misterio, añaden un toque de fascinación a la vida de nuestras celebridades favoritas y nos invitan a reflexionar sobre las complejas dinámicas de las relaciones interpersonales y las inmensas presiones que conlleva la industria del entretenimiento. En resumen, lo que parece haberse configurado es un escenario en el que Ander Zell habría intentado ejercer influencia sobre una decisión de Kerem Bürsin, ya sea de índole profesional o personal. Kerem, por su parte, habría mantenido una postura firme y decidida, sin ceder a la presión o al consejo recibido. Los detalles exactos y específicos de esta intervención, y de la naturaleza de la decisión que Kerem tomó continúan siendo un enigma, un vacío que alimenta sin cesar la vorágine de especulación y el apasionado debate entre sus seguidores. Lo que sí podemos inferir con cierta seguridad es la autonomía y la determinación de Kerem Bürsin a la hora de trazar su propio camino, así como la inherente complejidad y las diversas facetas de las relaciones cuando se desarrollan bajo el implacable foco de la atención pública. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis detallado de hoy. Espero sinceramente que hayan encontrado este recorrido tan fascinante y revelador como yo lo he encontrado al desgranar cada uno de los hilos de este intrigante tema. Ahora, la palabra la tienen ustedes. ¿Qué opinan sobre esta noticia? ¿Creen que Ander Zell verdaderamente intentó aconsejar a Kerem Bürsin? ¿Y cuál creen ustedes que pudo haber sido esa decisión tan importante que motivó la intervención? Me encantaría leer sus teorías más audaces, sus reflexiones más profundas y todos sus comentarios al respecto. No duden en compartir sus pensamientos con nosotros, déjenmelo saber aquí abajo en la sección de comentarios, un espacio abierto para el diálogo y el intercambio de ideas. Antes de despedirme, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía, su atención y su apoyo incondicional son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir adelante, a dedicar nuestro tiempo y energía a crear contenido que esperamos sea de su agrado y de su interés. Si han disfrutado de lo que han visto y han encontrado este análisis interesante, por favor, no olviden dejar un me gusta que nos motive compartir este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras entregas, que vendrán cargadas de más exclusivas y análisis. Les envío un abrazo enorme, lleno de energía positiva, y nos vemos, sin falta, en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto, queridos seguidores. Ciao.